Muy bien, bienvenidos todos al podcast de Hacedores de Discípulos. Aquí yo soy Marvin, un obrero en la provincia de Madrid, España, y trabajando con multiplicación de discípulos a través de grupos de descubrimiento. Y hoy tenemos el privilegio de aprender de Yadir, y él nos va a contar quién es. Muchas gracias, Marvin, por invitarme y ser parte de estos podcasts. Te agradezco mucho por darme esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Yadir y soy de Cuba. Viví 39 años en Cuba y hace 4 años vivo aquí en Dallas, Texas. Um, He sido alguien solamente que desde que conocí al Señor hace ya como unos 25 años, mi deseo siempre fue compartir mi fe con la gente y servir a Dios desde el primer momento. Así que eso es lo que soy yo, alguien con un gran deseo de compartir mi fe con la gente, apasionado por discipular gente, entrenar líderes, que es lo que estamos haciendo. Estamos más enfocados en este últimos 2 años al entrenamiento y coaching de líderes en diferentes partes de Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, Canadá, aquí en los Estados Unidos, y bueno, también he colaborado con lo que está pasando por allá, por España, por Portugal, así que ahí estamos a la orden siempre. Ese es Yadir, alguien con mucho deseo de compartir su fe, de compartir la experiencia, de discipular, de entrenar y de trabajar con el movimiento de hacedores de discípulos. Muy bien, ya. Y hablando de esto, que yo sé un poquito, pero aquí quiero a la vez aprender más, de que me hablaste de que fuiste parte de un grupo, ah, bueno, de un movimiento de multiplicación de discípulos, ¿no? De multiplicación de grupos de descubrimiento en Cuba. ¿Nos puedes comentar cómo comenzó esto? Bueno, esto comenzó realmente por un gran deseo que había en nosotros de hacer algo mejor de lo que ya estábamos haciendo. Porque sí, la verdad es que sí estábamos trabajando muy fuerte, estábamos trabajando duro, habíamos hecho excelentes equipos de evangelismo masivo, tú sabes, de esa manera agresiva de ir a las calles, la oración de fe, repartir volantes, tratados, invitar a la gente a un lugar. Y teníamos un excelente equipo de trabajo haciendo eso, pero cuando examinamos los resultados que estábamos teniendo, nos dimos cuenta que no estábamos poniendo mucho esfuerzo, mucha gente, muchos recursos, pero los resultados que teníamos para acá eran muy. También coincide que yo fui elegido como eh, el líder de los pastores en ese tiempo, en nuestra provincia, y por mucho tiempo los líderes que habían estado habían hecho un muy buen trabajo, pero no se habían enfocado en la ciudad. Teníamos una ciudad no tan grande, pero tenía más de 50,000 habitantes y tenía solo algunas iglesias de las más tradicionales, tú sabes, adventistas, metodistas, Asambleas de Dios, uh, pero solo ese modelo de iglesia de ese edificio tradicional y no se habían enfocado, por lo menos, a alcanzar la ciudad. Entonces, mi deseo era alcanzar la ciudad, plantar nuevas iglesias, comenzar nuevas, y así como fue como comenzó todo, ¿no? Eh, Luego a- conocimos al pastor Juan Pablo, el pastor Ricardo y el pastor Hermi, y en la sala de mi casa, allá en Cuba, tenemos algo que es bien propio de nosotros, y es que donde vives es la iglesia. Tu casa es la iglesia. Por bueno, los impedimentos del gobierno, que no permite construir edificios nuevos. Entonces, tu casa es la iglesia. Entonces, ahí en la sala de mi casa comenzamos. Recibimos un entrenamiento básico, muy básico, primeramente con el pastor Juan Pablo en el 2013. Y todo comenzó así, de manera muy natural. Luego, cuando comenzó a
a surgir lo que estaba pasando, comenzaron a interesarse otras personas, entonces fueron desde San José, California, Hermy y Ricardo, y nos terminaron de dar ese otro impulso que nosotros necesitábamos, y así fue como comenzó todo. Quiero ser honesto contigo, al principio yo estaba un poquito, estaba pensando, bueno, ¿será que esto va a funcionar o no va a funcionar? Así que cuando yo recibí el entrenamiento, yo dije, bueno, si esto va a funcionar, quiero comenzar a hacerlo yo mismo. Y a pesar de todas las responsabilidades que yo tenía, dije, bueno, yo lo voy a hacer yo, lo voy a hacer fuera de aquí, lo voy a hacer en la calle con alguien que no llegue aquí, que no llegue a mi casa. Y elegí dos muchachos, que lo que me encontré en ellos fue que ellos estaban muy interesados en saber de Dios, pero no estaban interesados tanto en ese modelo de la iglesia. Tú sabes, ese modelo más tradicional de la iglesia. Entonces, pero ellos tenían una gran hambre de Dios. Así que lo que hice fue que los elegí y comenzamos a discipularlos en sus propias casas. Cuando vi que sí funcionaba, entonces pues dije, no, tenemos que llevarle esto a todos los líderes y a todo el mundo, todos los que podamos involucrar. Y así fue como comenzamos a hacer grandes entrenamientos. Yo había traído a la ciudad a plantar una nueva iglesia a un pastor, su nombre es Norlen, y él estaba bien en un lugar del campo, bien intrincado, y realmente él era un gran talento. Así que yo me lo traje a la ciudad y allí comenzamos. Él fue un gran líder que ayudó a impulsar el movimiento muy, muy fuerte. Nosotros comenzamos a usar todas las, como decirte, todas las conexiones que teníamos, toda la gente que conocíamos. Y fue una cosa sorprendente. Hasta a donde yo dejé ya habían más de 10,000. Creo que para este año ya van surgiendo más de 40,000 grupos. Así que así fue como comenzó todo. Y me siento orgulloso, me siento agradecido de Dios porque nos escogió a nosotros, escogió mi casa para que fuera la sala de mi casa ese lugar donde se comenzara todo el movimiento. Muy bien. Bueno, a ver, cuéntanos un poco de cómo comenzaron los nuevos grupos de descubrimiento, cómo fue este proceso. Sí, como te dije, yo lo quise modelar yo personalmente, lo modelé yo, y cuando yo lo modelé, entonces se lo llevé a todos los líderes que yo tenía cerca de mí, o sea, toda la gente que teníamos cerca, y le dije, mire, yo lo hice, así que lo que queremos es que usted lo haga. Entonces, bueno, ¿y dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo en cualquier lugar. Eh, puede ser la cama de un hospital, la sala de un hospital, puede ser el parque, puede ser una casa, puede ser en un hogar de ancianos, puede ser en la prisión, puede ser en casas de niños huérfanos, puede ser en casas de hogares maternos. Allá en Cuba hay unas casas que son como hogares maternos donde las mujeres próximas, las mamás próximas a dar a luz, son llevadas allí cuando tienen ciertos problemas para tener cuidado de ellas. Entonces pasan como a veces 2 o 3 meses internas allí. Entonces, eran buenos lugares para nosotros ir, y así comenzó todo. Cuando los primeros vieron los resultados, eso comenzaron a llevárselo a otros y otros a otros, y luego todo el mundo estaba interesado. Comenzó una explosión grande lo que hubo, así que se comenzó a llevar a otras provincias también, hasta que, bueno, llegó a todo el país, llegó a todo el país. Comenzamos a tener excelentes líderes en todos los lugares, y nos dimos cuenta que muchos de los líderes o la mayoría de los líderes que se involucraban en el movimiento, eran gente que como nosotros también tenían un cierto grado de frustración por la manera en que lo estaban haciendo. No porque no tuvieran resultados, ¿no? Sí estaban teniendo resultados, pero muy pobre el resultado. Entonces ellos estaban con mucho deseo de hacer algo, pero la manera en que lo estaban haciendo era lo que no les estaba funcionando. Así que cuando nosotros le llevamos estos principios y cuando comenzamos a compartir con ellos ya la experiencia que nosotros estábamos teniendo,
Entonces ellos rápidamente abrazaron la visión y lo comenzaron a hacer. Y lo comenzaron a hacer en todo lugar, a toda hora. Tenemos y tenemos en Cuba gente que se paran a discipular en las paradas de los buses. O sea, como el bus lo toma mayormente la misma gente que va al trabajo todos los días, se para a la misma hora allí a tomar el bus, pues allí toma su clase de discipulado. Entonces hemos tenido gente así. Hemos tenido gente que se están discipulando en cualquier lugar. O sea, se nos está abriendo un gran horizonte, ¿no? De poder discipular a la gente y hacerlo más intencional, que es una cosa muy importante, hacerlo más intencional, quizás no ir tanto a lo ancho, sino ir más a lo profundo, a lo individual con la persona, hasta lograr crear un grupo con esa persona, que bueno, los que ya conocen estos conceptos, le llamamos la persona de paz, esa primera conexión que encontramos para comenzar un grupo de descubrimiento bíblico. Muy bien, entonces ahí la multiplicación era porque era tan fácil y reproducible, ¿no? Entonces, sí, hay principios que son bíblicos y fue una de las cosas que más nos apasionó, lo bíblico que es, ¿no? Es bíblico, es totalmente bíblico, o sea, nadie puede decir, estás trayendo algo que no sea de Dios porque no es bíblico, ¿no? O sea, ese problema no lo tenemos. O sea, es algo muy bíblico. Es básicamente reproducir lo que Jesús y sus discípulos hicieron. Entonces, podemos hacer eso, podemos encontrar esos principios, descubrirlos en la Biblia, entrenar a alguien con esos principios y comenzar a ponerlos en práctica. Y bueno, si me permite, uno de los principios más comunes que tenemos y más es hacerlo todo lo más simple posible. Esa parte compleja de hacer cosas complejas que hacíamos, pues bueno, eso que es complejo es difícil de reproducir. No se puede multiplicar un grupo que cosas que hace son complejas, que son difíciles de reproducir. Pero, por ejemplo, es difícil reproducir un predicador. Es difícil reproducir un maestro. ¿Por qué razón? Porque esa persona necesita mucho más tiempo quizás de ir a un instituto bíblico o quizás de ir a una escuela, o necesita mucho más tiempo. Pero hacer un descubrimiento bíblico, que básicamente es tomar una historia sencilla y corta de la Biblia y crear una conversación que sea agradable, que sea participativa, donde todos pueden dar su punto de vista. Eso es sencillo de hacer. Entonces, eso que es sencillo de hacer, la gente lo puede multiplicar. Otro de los principios del movimiento sería hacer un gran énfasis en la obediencia. No puedes lograr que líderes se multipliquen si ellos no aprenden o si no logras que ellos tengan un gran compromiso con la obediencia. O sea, primero hay que tener un gran compromiso, hay que lograr en ese nuevo discípulo que tenga un gran compromiso con la obediencia. Antes, mayormente, ¿qué hacíamos? Bueno, mayormente le dábamos mucha información a la gente, siempre. Y que nos dábamos cuenta que teníamos mucha gente con mucha información guardada que no practicaba. ¿Por qué no la practicaba? Porque nunca tiene alguien que le diga, a ver, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te está yendo? Tú sabes, hacer eso que Jesús hizo. Dice que envió los 70 y luego regresaron con gozo, dando el parte al Señor. Y le dice, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor lo reenfoca. Dice, no, eso no es tan importante. Lo importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, y de eso se trata. Se trata de que las personas van, pero nosotros los reenfocamos. O sea, es el trabajo de ya un poquito más del líder. Está reenfocando siempre a las personas para que no se desvíen. Entonces, son algunos de los principios que nosotros compartimos. También otro de los principios sería comenzar siempre lo más lento. A veces al principio queremos ir rápido, o bueno, estábamos
siempre con la idea de comenzar un grupo rápido y que creciera rápido, pero no es así. Cuando lo hacíamos así, cometíamos muchos errores y sufrimos muchas malas experiencias. Pero cuando comenzamos a enfocarnos en esas personas y cuando comenzamos a mirar que lo importante es comenzar lento para darle tiempo a que esa persona de paz vaya aprendiendo, vaya madurando, para que a la vez esa persona de paz pueda mirar su círculo de influencia y pueda traer a sus amigos, a su familia, o sea, toda esa gente que está alrededor de ella y pueda crear un grupo de descubrimiento bíblico. Eso es lo que era nuevo para nosotros. Y es claro, en la Biblia nos dice, no te pases de casa en casa, sino llega a una casa, quédate con él, quédate allí, sánalo, dedica tiempo con él. Entonces, eso era lo que nos faltaba, ser un poco más, poner un poco más atención a lo que la Biblia nos está diciendo. Y otra de las cosas que aprendimos fue teníamos que aprender a vivir en alta voz. O sea, teníamos que aprender a predicar más con nuestro ejemplo que con lo que le estamos exigiendo a la gente. Entonces, si quieres que uno de tus discípulos sea alguien que esté discipulando a alguien más, él tiene que ver que tú lo estás haciendo también y que tú estás involucrado en eso y que esa es tu pasión, que ese es tu enfoque. Porque el discípulo es como su maestro. Incluso puede llegar a ser mejor que su maestro, pero necesita uno vivir en alta voz, necesita modelárselo cada día, a cada minuto. También necesitábamos hacer muchos cambios. Nos dimos cuenta que necesitábamos hacer un nuevo paradigma, necesitábamos remover algunas de las cosas que nosotros teníamos. Y uno de ellos era de sumar gente a un grupo, a multiplicar ese grupo. Y eso solo lo logras cuando en lugar de querer que un grupo de 4 tenga 6, haces que ese grupo de 4 tenga 12 o se convierta en 16. ¿Por qué? Porque no le estás dejando que esos 4 inviten a 2 más, o esos 6 inviten a 2 más, o esos 8 inviten a 2 más al grupo, sino que comienzas a usar las conexiones de cada uno de ellos para abrir grupos nuevos con sus círculos de influencia. Entonces, eso es multiplicar. Entonces, necesitábamos ese cambio de paradigma, necesitamos cambiar desde el solo hecho de evangelizar, de poner el énfasis en la evangelización, a poner el énfasis en la evangelización, pero discipulando. O sea, el énfasis es hacer el discípulo, no es, ven, repite la oración de fe conmigo y punto, y ya vas para el cielo. Eso perfecto el que lo hace, no lo critico, pero puedes hacer algo mejor que eso. Puedes dedicar más tiempo, invertir más tu vida en alguien, puedes comenzar a crear. Hemos tenido grupos que comienzan y ni las personas se dan cuenta que ya comenzaron. ¿Por qué? Porque comienzas a invitarlo a un café y allí comienza a discipularlo y a veces la persona ni se da cuenta que está siendo discipulada. Y de pronto te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero invitar a mi amigo o yo quiero invitar a no sé quién y ya no son 2 personas tomando un café, ya son 4 o 6 personas tomando un café. Y ya luego comienzas a delegar en esa persona y comienzas a cambiar eso de ser tú el centro de esa conversación a dejar que ese nuevo discípulo comience a tomar, ¿cómo decirte?, liderazgo en lo que está haciendo. Y entonces es donde tú comienzas a confiar. Desde tú querer tener el control de todo lo que está pasando, hasta tú confiar en ese nuevo discípulo, no importa que sea nuevo. No importa que sea nuevo, es confiar en él para que él pueda comenzar también a discipular a esos amigos que está invitando a ese grupo. Entonces son algunas de las cosas que nos han servido a nosotros, que pusimos en práctica y que sabemos que funcionan y que son excelentes. Sí, bueno, es muy interesante. Normalmente pensamos cuando ya hablando de lo que
dijiste al comienzo, que automáticamente pensamos que la gente va a obedecerlo y automáticamente pensamos que la gente va a compartir con los demás. Ujú. Pero eso hay que ponerlo, eso está en las preguntas, ¿no? Con cómo lo vas a aplicar y con quién lo vas a compartir, que es fundamental, ¿no? Sí, correcto. Aparte de los principios es obediencia y repetición constante. O sea, si ellos escuchan que tú estás haciendo siempre la misma pregunta, es muy fácil para ellos aprender a hacer esa misma pregunta con alguien más. Entonces, son principios muy básicos, pero son muy funcionales. Pero si tú cada vez que lo ves, cambias las cosas, eh, entonces no vas a poder lograr que esa persona se multiplique porque lo estás haciendo complejo. Pero si cada vez que tú te encuentras con él, tú le haces las mismas preguntas y tú le dices, hey, tienes algo que compartir, estás agradecido, pero lo haces de una manera bien natural, porque no se trata tampoco de hacerlo así todo. Bueno, vamos a la pregunta uno y la pregunta, ¿entiendes? Sino hacerlo más natural. Hey, ¿tienen algo ustedes que compartir hoy? Vamos a ver qué tenemos que compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros. Hey, hemos conocido a alguien? ¿Con quién compartimos lo que aprendimos la semana pasada? Entonces, cuando ellos ven que eso está pasando constantemente, entonces ellos, es fácil, cuando ellos le comienzan a tomar liderazgo, comienzan a tomar lugar, ellos lo van a hacer también porque se lo hiciste ya tantas veces. Entonces, así es como funciona y así es como puede pasar. Sí. Y escuché también que los grupos son de conocidos de la persona. O sea que tú no sales y invitas a diferentes personas, sino que es la persona que tú contactas, él va e invita a otros, que son sus amigos o sus familiares, ¿no? Sí, correcto. Lo que sucede es que cuando uno invita a un grupo, por ejemplo, si yo soy el que invito gente a ese grupo, puede ser que yo esté llevando a ese grupo personas que no compartan ciertas cosas y eso puede crear en ocasiones ciertos conflictos. Entonces, la manera más sana de hacerlo es que esta persona, que llamamos la persona de paz, eh, sea la que se encargue de invitar a sus familias y a sus amigos. Y eso nos evita que surjan ciertos desacuerdos a veces que hay más en un país como estos países nuestros que son multiculturales. Entonces, crea ciertas fricciones en ocasiones. Pero por eso le decimos siempre, trabajemos con la persona de paz. Y la persona de paz, miremos el círculo de influencia que tiene, que lo primero va a ser su familia y luego sus vecinos, sus amigos. Entonces, con esa persona y con el círculo de influencia que él tiene, entonces vamos a ayudarlo a él a crear un grupo de descubrimiento bíblico. Sí, muy bien, muy interesante. Wow, es tan impresionante escuchar, ¿no? Que cómo comienza la multiplicación y todo esto. Y en cuanto a, algunos tienen, por ejemplo, un miedo un poco de herejías y de malas enseñanzas cuando las cosas se multiplican a lo mejor un poco más rápido. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto? ¿Cómo se mantiene con una enseñanza bíblica en cuanto a esto? Bueno, lo que nosotros hacemos es, al discipulador, incluso desde que lo estamos discipulando, le damos una guía. Y siempre él va a trabajar por esa guía. O sea, él no le permitimos que venga trayendo cosas nuevas. No, tú vas a multiplicar lo que tú aprendiste. Y sí he escuchado de gente que me dice, bueno, pero si pones a una gente nueva a liderar un grupo, puede que esa persona comience con herejías y malas enseñanzas. Y yo digo, bueno, yo nunca he visto a una persona nueva convertida o un nuevo discípulo
enseñando herejías, porque las herejías solo salen de la gente que ha estudiado mucho. ¿Entiendes? La gente nueva, los niños, son como niños. Entonces, esos bebés solo repiten lo que vieron en papá y mamá. Entonces, si papá y mamá le enseñaron algo bueno, bebé va a repetir lo que papá y mamá le enseñó. Ahora, si usted tiene un líder o una persona que ya trae una formación y usted lo pone a liderar, obviamente usted va a crear problemas porque está trayendo una persona que ya trae una formación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al que ya tiene una formación, hay que entrenarlo. Y si acepta reentrenarse, entonces nosotros estamos viendo una buena cualidad en un líder que es la obediencia, número uno, porque aceptó reentrenarse y luego que le damos un buen entrenamiento, entonces le hacemos ver lo importante que es seguir estos principios porque son bíblicos. Y luego es tener un buen eh, enlace con su coaching con su coach. O sea, no es que va a salir y se va a ir, porque, y volvemos disculpa, volvemos a la parte de los 70, Jesús los envió, pero ellos no se quedaron haciendo lo que ellos entendieron, ellos regresaron donde él, y él de alguna manera los reenfoca y les dice dónde es que hay que poner el énfasis. O sea, está bien que la gente se sane, está bien que los demonios se sujeten en su nombre, pero acuérdense, lo más importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, ahí es donde está el trabajo del coach. Eh, Lograr y hacerle ver a ese nuevo líder que él no va a irse y hacer las cosas así sin un cierto grado de supervisión. Tú sabes, aunque sí estamos confiando mucho en él, estamos confiando en él, te estamos dando la oportunidad de que tú lo hagas, pero tú tienes que regresar acá donde está el líder tuyo o digamos, coach, para no mirarlo tanto así como que tienes un jefe a quien tienes que ir a rendirle cuentas, sino con tu coach para que él te diga, o hay veces que hemos tenido gente que enfrentan con familias que tienen otros tipos de problemas y vienen y no saben qué hacer con esas cosas. Entonces ya uno, como ya tiene más experiencia, ya le dice, ¿sabes qué? Mira, con ellos tienes que ir más despacio, quizás con ellos no necesitas verte todos los días, quizás con ellos no necesitas verte incluso cada semana, quizás necesitas darle un poco más de tiempo, tal vez estás queriendo ir muy rápido, entonces eso lo va teniendo ese líder cuando tiene un coach que le está ayudando a reenfocarse todo el tiempo y le está ayudando a no desviarse de lo que tiene que hacer. Sí, también entiendo que dentro de los grupos de descubrimiento se depende de un texto y que el texto dentro del grupo de descubrimiento es el que también guía el descubrimiento y así evitas también herejías de esa manera también, ¿no? Son textos Sí. intencionales que, sí. Sí, como te dije, nosotros tenemos como unos folleticos así, donde ahí está todo. Tiene los textos bíblicos por orden, las historias, incluso tiene las preguntas e incluso tiene consejos para cómo llevar a cabo esas preguntas sin que se complique, para ayudarle a evitar cualquier problema. Entonces, y también les decimos en los entrenamientos que eviten traer otras historias cuando se está tratando esta historia. O sea, Sí, ahora enfocar en un texto. correcto, ahora es esta historia y si alguien hace una pregunta, pues les podemos decir, mira, esa pregunta la vamos a responder en la clase siguiente o en la clase, vamos por la clase número 2, en la clase número 6, en la clase número 5 vamos a tocar ese punto, así que esperemos a llegar allá. Entonces, así nos evitamos estar creando eh, eh,
conflictos, tú sabes, de historias bíblicas o de puntos de vista diferentes. O sea, Ujú, ahora nos vamos a enfocar en esta historia, ahora ujú. nos vamos a enfocar en este texto de la Biblia. Y luego veremos el otro, y luego veremos el otro. Pero ahora es este. Ok. ¿Entiendes? Entonces, Ujú, pero eso no nos pasa, nunca nos ha pasado con gente nueva. Mayormente nos pasa cuando hay personas que ya vienen con cierto grado de conocimiento porque son cristianos o personas que alguna vez asistieron a la iglesia y ya no van y de pronto saben que hay un grupo de estudio bíblico y quieren ser parte de él. Entonces, estas son la gente que a veces crea esto, pero a mí me encanta trabajar con el nuevo creyente, porque el nuevo creyente no te crea problemas. O sea, él es como el bebé, tú le dices, es esto, y él lo repite. Se lo repite como lo dices. Entonces, otra cosa que yo hago, que nosotros hacemos, es no mezclar gente nueva con gente que ya ha tenido cierto conocimiento de la Biblia. Entonces, al nuevo, nunca vamos a traer a esta otra persona a que sea parte de este grupo. ujú. Porque de Sí, sí, pronto te sí. sale con algo allí que puede crear un problema. Entonces, a este le damos su tratamiento aparte, o sea, a este tú necesitas entrenamiento, necesitas una guía aparte, y este nuevecito, este es un bebé, tiene su comida, tiene su atención de una manera diferente. Porque es normal, no puedes poner un niño de 1 año a jugar con un niño de 3, porque el de 3 todavía no tiene mucha conciencia y lo puede maltratar. Entonces, necesitas, y es parte de lo que le enseñamos al discipulador. El discipulador tiene que ser capaz de cuidar a sus discípulos de, de la misma gente que están tanto fuera como de los que están dentro. O sea, hay que cuidar al discípulo hasta de los propios cristianos. ¿Por qué? Porque pueden traer cosas extrañas, conceptos diferentes y los pueden dañar. Entonces, esa es parte del discipulador. El discipulador es alguien que está al lado del discípulo, lo va a discipular. Ujú. Sí, bueno, estamos llegando al final de ese tiempo, pero a ver, ¿tienes alguna palabra para, bueno, yo específicamente trabajo en España, ¿no? ¿Y tendrías algo para decirnos, para animarnos en la obra aquí, a través Sí, de lo que has aprendido? sí. Mis palabras para ustedes serían, sigan haciéndolo. No se cansen. Yo he visto gente, por ejemplo, que han recibido un entrenamiento y comenzaron a hacerlo, pero luego apareció alguien con algo nuevo, entonces van y quieren hacer eso otro nuevo. Entonces no puedes ir a lo profundo si todo el tiempo estás cambiando de ideas y de cosas. Entonces, mi consejo para ustedes, mis palabras para ustedes es, sigan haciéndolo. Háganlo como Jesús lo hizo. Él no tenía un plan B. Él tenía ese plan, confió en ese plan, lo llevó a cabo y confió en él y confió en esa gente que él había encontrado. Y él no tenía un plan B, él no tenía otra cosa que hacer. Él no dijo, bueno, si esto no me funciona, pues haré otra cosa. No, él hizo lo mismo en todo su tiempo que anduvo, en esos 3 años y medio que anduvo, él hizo lo mismo. Así que nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Noten que lo que dice Mateo 13:31, y él dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, el cual un hombre sembró en su terreno. Ciertamente era la más pequeña de toda la hortaliza, pero esta creció hasta ser la mayor de todas. Entonces todo va a comenzar así, muy simple, muy pequeño. Va a comenzar con una persona que te encontraste, va a comenzar así, pero tienes que confiar que ese es el plan de Dios. Es así. Eso fue lo que él hizo y fue lo que ellos hicieron. Cuando lo miras en la Biblia, no hicieron otra cosa que eso. Así que esa es mi palabra por ustedes. Sigan haciéndolo. Bueno, muchas gracias, Yadir. Estoy súper agradecido que has compartido tus experiencias y sí, con esto justamente queremos animar a los hermanos de ver cómo podemos aprender así juntos y ser constantes en aplicarlo, como tú dijiste. Los que están escuchando esto, si te gusta lo que estás escuchando, compártelo con los demás porque es justamente para
repartir y animar a los demás a aprender a hacer la misma cosa. Y si quieres entrenamiento, algo así, o más información, nosotros somos un equipo grande, no soy solo yo. Nos pueden escribir a hacedoresdediscípulos1@gmail.com. hacedoresdediscípulos1@gmail.com. Y bueno, muchísimas gracias, Yadir, por ese tiempo y que Dios te siga bendiciendo ahí en la obra. Gracias a ti, Marvin. Un saludo a todos por allá y los despido con esto. Sigan haciéndolo.